interesante o alguna contrapropuesta, está abierto. Escucho. ¿Vamos para adelante? Ujú. Sí, sí. Vamos. Bueno, muy bien. Empecemos así, charlado esto, ¿no? Vemos esta imagen, a ver qué les parece y qué puede tener que ver, cómo lo vinculan con un crimen, si ven esto. Eh, un barrio popular por el tipo de contexto, digamos, edificación, tipo de casa, y básicamente la ambulancia. Este, no hay móvil policial, por ejemplo, lo cual puede dar que la ambulancia está por un enfermo, pero estamos en el tema del crimen, así que la ambulancia sería el elemento que nos da la posibilidad de que ahí se haya cometido un hecho delictivo. Bien. ¿Algún otro, alguna otra quiere decir algo? ¿De qué les jugando, ¿no? Esto es medio un juego. ¿Qué vemos cuando vemos Si esta imagen? estigmatizamos en barrio popular ambulancia, Mm. crimen. Parece que es como la vía directa. Eh, si hacemos un chiste medio facho, agradece que la calle es ancha, pues si no las ambulancias no entran. Quizás los patrulleros quedaron afuera por eso o porque no tienen entrada a la villa. Pero bueno, es porque estigmatizamos, aún entendiendo que ahí puede estar pasando otra cosa. Barrio popular, ambulancia, eh, Ujú. crimen. Bien. A mí Bueno, me llama la atención tu pregunta igual, sí, porque sí. A ver, ver, ¿quién es? yo, Natalia. Natalia, Nati, sí. esto de ver siempre Sí. me parece que es como es tan historizado que vemos o tan, depende de el bagaje que traemos. Para muchas personas ahí ven, qué sé yo, un barrio, una pileta pelo pincho en la puerta, como su historia, su construcción de vida, su dinámica. Em, y si lo llevas o lo traspolás una persona en un barrio recheto, seguramente ahí va a haber crimen, muerte y Claro. narcotráfico quizás. Sí, Está adelanto bueno. que no hay respuesta correcta ni falsa. Yo vi la Ah, foto no, no, en por eso. internet Yo y me mientras miraba gustó. como que pensaba en eso, ¿no? Cómo nos construye o constituye el pensamiento, la mirada. Está perfecto. Sí, ¿Alguna más? ¿Alguna más? yo Sí, también Demi. diría que en esto igual que Natalia, lo que vemos cuando vemos dice más de lo que somos, ¿no? Entonces ahí me parece ya como un primer trabajo para el tema del crimen, ¿no? Entender que todo acto es constituido por una interioridad. Entonces el primer paso para ir a la exterioridad o la realidad que vemos en una imagen es entender que hay una interioridad también que está operando en esa construcción de la realidad que es lo subjetivo, ¿no? Podremos decir como una forma, ¿no? Pero me parece que es importante para decirlo que desde ya instancia como disparador, para iniciar, una buena pregunta para irnos conociendo entre nosotros, cómo lo Bien, vamos viendo, ¿no? Eso. Bien. muy bueno. De mi Venimos muy bien. parte, Sí, José. ignorando el título, la palabra crimen que está arriba, digamos, y el nombre, si me preguntan qué ves, yo veo la ambulancia, que es un acceso, digamos, es acceso a servicio en un barrio popular, Ujú. particularmente. Y si me piden relacionarlo con crimen, está bien, se puede relacionar la ambulancia, pero también hay un grafiti de fondo que dice Gustavito, que podría haber sido víctima de. Ujú. Eh, Eso es lo que yo veo. Digo, no veo en la escena un crimen si no me lo inducen. Y si me lo inducen, leo un nombre que es lo más parecido. La ambulancia me parece que está bueno que esté. Ojalá fuera así siempre. Bien. Vos leíste el cartelito, pues sos muy joven, José. Yo no lo vi. Sí. Le hice zoom, no, le hice zoom para ver el Ya te, detalle. ¿sabes que no lo vi yo tampoco? Ni lo vi el Ni con los cartel. lentes lo vi. Bueno, Pero sí, está muy bueno todo lo que están diciendo. realmente creo Podemos que ponerle a eso. si el fondo Sí, hubiera Demi. sido otro, tomando la historia reciente de crímenes argentinos, si el fondo hubiera sido eh,
distinguir un barrio careta o un barrio privado, también podríamos haber visto un crimen Sí, sí, tranquilamente. sí, sí, Por sí. eso decíamos de lo que estigmatizamos en realidad en la mirada, porque en los últimos 30 años fueron muchísimos los casos que la foto hubiera sido otra. Bien, está bueno lo que están diciendo. Le podemos poner nombre que es sentido común, ¿no? Es como eh, un concepto que atraviesa un poco lo que estamos diciendo. Después podemos hacer salvedades, ¿no? Porque podemos ver que este es un grupo que tiene mucho de militancia, digamos, ¿no? Hay mucho zurdito. En cambio, si yo hago esto mismo en la Universidad de Belgrano, tal vez las respuestas sean otras, ¿no? Bueno, yo les digo qué es lo que vi o qué es lo que me Me gustaba imagino las pensar. respuestas. Seguro que la ambulancia se la robaron y la tienen dentro del barrio. Claro, y tal vez también en un barrio, en una esquina por poner, del barrio Carlos Mujica, tal vez otra cosa, ¿no? Es que, después hay que trabajar, ¿no? Sin preconcepto, pero a priori seguramente que en un sector militante hay una lectura y en otros sectores de la sociedad seguramente hay distintas miradas. Acá hay como bastante, estamos bastante atentos al sentido común, por lo que estuvieron diciendo, ¿no? O sea, sabemos que estamos atravesados por una cantidad de ideas que nos forjan incluso más allá de lo racional. Bueno, yo lo que pensé es, no, que muchas veces pensamos una ambulancia en un barrio popular igual una puñalada, un crimen, etcétera. Yo lo que pensé acá, el crimen puede ser que era alguien que le agarró un paro cardíaco, ¿no? Y la ambulancia no puede pasar porque no tiene acceso al barrio. Esa persona se murió porque no tuvo acceso a la ambulancia, no llegó a tiempo. Y eso de alguna forma también es un crimen, o no es un crimen, ¿no? Tal vez no está la figura del asesino tan dibujada como en un noticiero, pero es un crimen y hay alguien que lo comete, ¿no? Lo primero que se nos ocurre es el Estado, evidentemente, ¿no? Pero ahí hay un crimen. Y fíjense que eso no está fuera del debate actual, porque si ustedes escucharon, hay como toda una ofensiva para tratar de desarmar el proceso de urbanización de los barrios populares, ¿Mm? ¿no? Ujú. Entonces es un tema que está bien candente, no es algo que está tirado de los pelos. Se lo traje por eso, porque toda esa línea de trabajo me parece que fue muy importante y es muy importante y, y no terminamos de entender toda la profundidad que tiene. Y lo que desandar eso, todo lo que significa, ¿no? Bueno, acá el crimen entonces dijimos puede ser la ambulancia que no llega a atender al enfermo o al que está accidentado y hay un muerto, ¿no? Que en un barrio parque, en un barrio residencial de la provincia que sea, llegaría a tiempo y esa persona no se moriría, ¿no? Entonces ahí hay un crimen, evidentemente. Sigamos con esta. Perdón, además en Sí, otro tipo de barrio, en vez de una ambulancia que parece más bien de una institución pública, ¿no? Me lo imagino, aparecerían estas empresas de emergencias y urgencias médicas, ¿no? Eso se lo ve mucho en otro tipo de barrio. total, claro. Que también, que es un crimen todavía más difícil de detectar, ¿no? Mm, Y más naturalizado por todos, incluso por los sí, vecinos sí, de los barrios populares. Bueno, esta era la sí. imagen del flyer con el que los invité al taller. ¿Qué ven ahí? Y hay Eh, asesinatos, Esta ¿no? la hacemos rápida. ¿Qué les Víctima. parece? Asesinatos ya más al cuerpo, sí. hechos, ¿Alguno momentos. más? Son, Y entonces aparecen las instituciones del Sí. Estado que tienen que ver con supuestamente la seguridad de todos y todas, ¿no? Ujú. Ujú. Jubileo, Bulacio, Carrasco, todo.
¿Todos conocen los nombres estos? ¿Les suena o hay alguno que no les suene? Eh, Algunos, de sí. Cisneros no, Matías, no. Cisneros, Cisneros no. no. Bien, Jubileo, bueno, yo era Que no era José. muy chica y lo recuerdo bien, y hace poco lo estuve refrescando, y la verdad que se me heló la sangre, además cómo se hizo tan mediático, bueno, no, José de Ser, eh, bueno, no, es una cosa que realmente se hizo tan mediática, las cosas que se dijeron acerca de la doctora, eh, inclusive que estaba en otro país, que bueno, que tenía a su pareja, que porque eran zurdos, un montón de cosas que no tenían realmente nada que ver, eh, inclusive que estaba en el tanque de agua de la colonia Montes de Oca, o sea, nada que ver. Realmente cero respeto por la familia, por la memoria de ella, por los pacientes a los que ella cuidaba, me pareció terrible. O sea, yo bien, recordaba el nombre de ella y hace poco, bueno, empecé a mirar videos y bueno, y ahora cuando se presentó esta posibilidad de ahondar en esto, fue uno de los casos que me hizo mucho ruido. Y bueno, el caso Maldonado me dolió tanto que fui hasta 25 de mayo. Eh, Tengo fotos en las pinturas de Santiago, que hay en las paredes de su pueblo. Y fui al cementerio, no sabía dónde quedaba, y me pareció, o sea, terrible. Y al poco tiempo pasa lo de Rafael Nahuel, y que también me pareció otra atrocidad, y fue muy doloroso para mí. bien. Comentario Y entre paréntesis. Sí, perdón, decime. de estos casos, el que no, de los apellidos, el que no reconozco es Cisneros, o tal vez sí, no lo tengo fresco. Bien. Decía, como comentario al margen, en el grupo está la sobrina. No sé, hoy no llegaba a participar, pero está Laura Jubileo, que es la sobrina de Cecilia Jubileo. Bueno, en principio Mm, nombres, digamos, ¿no? Podemos ver nombres, pero vamos a llevarlo a que podemos ver algo más que nombres. Ahora vamos a ver. sí. Miren, eso es como una galaxia, ¿no? Imagínense que cada puntito es un caso policial, ¿no? Un caso, un crimen, para no irnos de tema. Hay algunos más importantes, hay otros que un poco menos, ¿no? Pero hay como todo Mira, un... Eso podría ser una pero imagen no, mira, del crimen, como leemos él le esos está pegando apellidos la que yo les cabeza, pero mostré, amigo. ¿no? Ahora, fíjense, si yo les digo que también lo podemos ver de esta otra forma, ¿eso qué es? ¿Sabe alguno que haya estudiado Una- literatura? Ese es un arco narrativo, ¿sí? Ese es el arco narrativo de Cenicienta. Yo igual no la tengo muy en la cabeza, pero bueno, me acuerdo que era que va, a ver cómo era, la historia que ella nace pobre o trabaja o está con las hermanastras, Era va a una huérfana, fiesta, ¿no? porque el padre se casa La, con una mujer que tiene dos hijas, y entonces queda huérfana, se muere la madre, se muere el padre, y la mujer la toma como sirvienta. Perfecto. Bueno, y hay como el momento de la crisis que baja y después vuelve a subir más alto que... Bueno, esa es una línea posible de un arco narrativo de un clásico, de un cuento clásico. Hay otras formas de arco narrativo, ¿no? Eh, pero lo importante, a ver, voy a, uy, vos, me estás admitiendo, ¿no? Lo importante es que ¿qué pasa si vemos a los casos a estos crímenes como un arco narrativo, ¿no? Entonces, yo vuelvo para atrás y les puedo decir que puedo construir un relato, ¿no? En el cual de Jubileo
por lo menos a Cisneros, hay un arco de crecimiento, ¿no? Como una figura, como si fuera una montañita o un cerro, digamos. Y eso describe la organización popular, ¿sí? Y después Maldonado podría ser como una caída. Después lo vamos a ver todo esto, pero digo, desde otra óptica, podríamos construir otro arco narrativo, ¿no? Ujú. Si agarramos otras variables. Pero si nosotros nos enfocamos, que para mí es la más importante y la más interesante, en qué pasa a nivel de la organización social, popular y conciencia popular, tal vez podemos ver una subida que nos permite interpretar esos mismos casos desde otro lugar, ¿no? Y entonces podríamos ver. Después volvemos a ver esto solamente a modo de introducción. Que Jubileo es una desaparecida en la colonia Montes de Oca en el año 1985. La primera noticia que se imprime sobre su desaparición es en un medio local de Luján y dice: desaparece doctora lesbiana y drogadicta. ¿Sí? Esa fue la primera noticia que cubrió el caso Jubileo. Fíjense que ponen la responsabilidad en la persona que desaparece, ¿no? Mm. ¿Y por qué la ponen la responsabilidad por lesbiana y drogadicta? Como si eso, que aparte sin ningún fundamento da, pero lo usa como para desacreditar esa situación. Con Bulacio, podría haber otros, hay un montón de casos en el medio, pero con Bulacio empieza a organizarse el movimiento estudiantil secundario. Carrasco, no hay tanta organización, igual Damián después nos va a contar, a ver, yo por lo que tengo entendido no hubo tanta organización popular atrás del caso, pero es importante por lo que genera. Darío y Maxi, ¿se acuerdan que son los compañeros que asesina la policía en el Puente Porredón? Genera un proceso también de movilización fuerte, ¿no? Y Cisneros es un caso de un militante del comedor Los Pibes de la Boca que asesina a la policía y la gente del barrio toma la comisaría, echa a toda la policía, esto fue en Ajá, 2004, echa a toda la policía, eh, toma la comisaría hasta que aparece el asesino de Cisneros, que era un buchón de la cana, ¿no? Eh, bueno, y Maldonado, después lo vemos, pero podría ser como un proceso. Daniel Feinstein tiene un trabajo interesante sobre esto, que es que empiezan a reconvertir la teoría de los dos demonios, él le dice los dos demonios recargados, para construir un demonio nuevo, que en este caso vendría a ser Maldonado, pero que también lo podríamos ver como las 14 toneladas de piedra, etcétera, etcétera. Rafael Nahuel hablábamos, ¿no? Hasta el día de hoy. No solamente que son distintos los motivos de, de los asesinatos, sino que el asesinato, a partir de la movilización social, pasa a ser siempre más politizado, ¿no? Siempre pasa a estar mucho más vinculado con lo político que con, en general, no digo todos los casos, pero en general casi todos se abordan muy vinculados a cuestiones políticas y no tanto domésticas o buscándole por un costado. Bueno, entonces, desde esta perspectiva, que les digo yo, que me parece interesante, ¿no? Podemos poner los que estudian abogacía, ahí Héctor y creo que Carla también, saben que hay un enfoque clásico de la criminalística que se enfoca en el asesino o el criminal, entre comillas, como el desviado, ¿no? Entonces, eh, la teoría busca a partir de la psicología los rasgos psicológicos que buscan explicar por qué los asesinos son así, ¿no? Si se acuerdan, ya en la época del positivismo, Lombroso y otra serie mm, de personajes trataban de encontrarlo en los rasgos faciales, ¿no? O corporales de las personas. Entonces, si tenía orejas muy grandes o nariz, bueno, cuídate porque ese tiene todas las de ser un ladrón, un asesino, lo que fuera.
De hecho, actualmente, todavía después de miles de años, no miles, exagero, pero hace de tantos años, la morgue judicial de Capital Federal es como un poco un monumento al positivismo que tiene pedazos de distintas personas que en principios del siglo XX las ubicaban como asesinos, ¿no? Y generalmente no había ningún doble apellido, obviamente, eran todos inmigrantes, marineros, lo que fuera. No es de entrada libre, pero se puede ir con colegios o con grupos si se saca entrada. Vale la pena ir para ver, como en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata había indios, ¿no? Ujú. Ellos sabían que había, eh, Momias. claro, Sí. que de hecho en el 2001, no por casualidad en el 2001, también se restituyeron algunos de los restos, por ejemplo el de Mariano Rosas, ¿no? Que era el sobrino de Juan Manuel de Rosas, de los Ranqueles. Fíjense cuántos años pasaron y los vínculos entre la movilización política y social y la recuperación de los restos, ¿no? No es nada casual. Bueno, esto lo critica ya la criminalística, ¿no? Que plantea toda la cuestión eh, de cómo está atravesado por la cuestión política y social el crimen, ¿no? Y entre las cosas que dice es que el desvío eh, se explica por el control social, no es al revés, ¿no? Que el control social aparece porque hay un desviado, sino que la desviación la convierte, la constituye, la construye el propio control social que ejerce el Estado y particularmente sectores hegemónicos dentro del Estado. Desde esta mirada que es más allá de la criminalística, yo ahí no es para desarrollar, pero me parece que, y para esto que es el crimen, pero como para cualquier otro abordaje de la realidad, me parece que está bueno pensarlo en relación siempre con la teoría del imperialismo de Lenin, si ustedes quieren una entrada, o la del desarrollo desigual y combinado. Pues yo ahí puse desarrollo igual, es desarrollo desigual y combinado, que es una teoría que construye Lenin y acá se retoma, Trotsky, perdón, y se retoma, eh, que habla de la lucha entre estados y clases, la teoría del colonial, que hoy está más de moda, Ujú, eh, incluso la que habla de la modernidad como un proyecto colonial, ¿no? Que en su ujú. propia esencia tiene el proyecto colonial adentro, y después también el que quiere agarrar el abordaje como de la biopolítica, para mí suma, no como explicación central, pero sí como un complemento de las que a mí me parecen más interesantes, que son las que tienen que ver con el marxismo más clásico. Necropolítica, la biopolítica es, solamente como para introducirla, es lo que plantea Foucault, que a partir de una serie de tecnologías que se dan, eh, los gobiernos pasan a identificar poblaciones y organizarlas como tales, ¿no? Una de esas cuestiones organizadoras desde arriba de la sociedad puede ser la estadística, donde se construye a unos como pobres, ¿no? En vez de como los pensábamos la teoría marxista, que eran trabajadores, ¿no? O el proletariado. El pobre no es pobre, sino que es una construcción social que se organiza sobre un determinado sector de la sociedad, desde arriba hacia abajo, porque los pobres son los otros, y que también sirve como para identificarlo y estigmatizarlo, ¿no? Como si fuera lo único que los constituye son la pobreza, que aparte es un criterio que después invita, bueno, al turismo villero, toda esa mirada, incluso de sociólogos conocidos como Javier Aullero, que trabajan con esa perspectiva. La necropolítica de Mbembe es que hace una crítica desde una mirada de leer a Foucault, pero criticándolo, Mbembe es camerunés, lo que plantea es que la política es necropolítica porque no organiza la vida, sino que tiene como uno de sus objetivos organizar la muerte, ¿no? Entonces ahí ya acerca un poco más a lo que estamos hablando. La muerte, me refiero a territorios, por ejemplo, también territorios prescindibles, personas prescindibles, ¿no? Que diciéndolo así es más fuerte, pero pasa eso, ¿no? Que se las Ujú, condena ujú. a una muerte aunque no se lo acepte oficialmente. Tal vez la política yo creo que no se circunscribe solamente a esto, pero sí es verdad que es una dimensión
a tener en cuenta y a pensar así en toda la profundidad que eso nos deja. Mati, si me Sí, permitís, yo haría también hay un aporte en la viñeta anterior sí, para entender justamente, y coincido que Membe hace una crítica a Foucault, porque la crítica que le hace es de invertir. O sea, él en la claro, crítica denota una inversión. Lo que es biopolítica era cuando un sistema era un sistema político. En ese sentido, Foucault hace un estudio de cómo los sistemas políticos generaban una instancia de poder permitir la muerte, es decir, ejercer un sistema que produce la muerte y que puede decidir por la muerte. En cambio, en Membe, lo que muestra que la necropolítica es un sistema que puede decidir por la vida, cosa que es totalmente irracional y falta de los principios éticos, porque si antes un Estado podía decidir cuándo ahorcar, cuándo matar a una persona porque había cometido un crimen, bueno, en realidad lo que va a decir Membe ahora es que el sistema decide cuándo darle la vida a una persona, presuponiendo a una persona que ya lo ha cometido. En ese sentido, el racismo estructural de los territorios, ¿no? Entonces ahí me excelente, parece Julio. eso tenerlo muy en claro para el avance, ¿no? Exacto, que en eso consiste la soberanía, a diferencia de la lectura que hace tradicional, que la soberanía tiene que ver con los límites, la soberanía tiene que ver con eso, con esa capacidad de decisión. Pero para mí, eso, yo les propongo esto como que son, me parece interesantes, pertinentes. Para mí se queda corto toda esa teoría de la biopolítica en que no explica, desde mi punto de vista, el fundamento, que el fundamento podría ser la búsqueda de reproducción de capital, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos discutiendo es eso, qué terrenos, qué territorios son, eh, vieron, David Harvey le dice acumulación por disposición, por ejemplo, ¿no? ¿Qué territorio? No es que la disposición por la disposición y por ejercer el dominio, sino que tiene que ver con la posibilidad real de reproducir el capital en la escala que se necesita, ¿no? ¿Cuándo? Para poner que no parezca que estamos hablando de algo muy eh, alejado de la vida cotidiana. No de la vida cotidiana, sino de la historia. Ujú. Cuando Sarmiento dice, no ahorren sangre de gaucho, ¿no? O cuando dicen, a la cabeza del Chacho Peñalosa hay que ponerla sobre una pica y clavarla para que la vean todos, no es solamente para ejercer dominio, por la voluntad de mostrar poder, sino que esa voluntad de demostrar poder y dominio tiene que ver con la capacidad de consolidar el Estado Nacional bajo las características y las condiciones que necesitaba Sarmiento y el sector que lo rodeaba, u otros lo rodeaba, Roca, etcétera, ¿no? Con contradicciones, con diferencias, no es todo lo mismo, pero me refiero a esto, ¿no? Siempre en el centro me parece que hay que pensar eh, la cuestión, la materialidad de esa violencia, ¿no? Eh, bueno, pero yo esto la idea era solamente introducirlo para que le demos Sí, una Matías, mirada que trascienda la mirada criminalística. a mí Sí, me gusta también la mirada basada en el imperialismo. José, eh, ¿no? sí, sí, porque Sí, mediante la reproducción del capital, digamos, este imperialismo va generando dispositivos que generan guerra, digamos, y ahí se ve el crimen, pero no solamente la guerra militar, sino la guerra de clases o la guerra racial, toda devenida de la imposición, digamos, de este imperialismo, que puede ser a través de la moneda o a través de las políticas que el imperio quiere abocar. Y eso siempre raspa, digamos, en los suburbios de cada patria, en los pueblos oprimidos. total, total. Me gusta más esa, que también viene por Lenin, pero bueno, justo porque vengo leyendo a Mauricio Lazarte y trae mucho eso y me parece interesante. Muy bien. No, está bueno, José. ¿Algún compañero más, alguna compañera más que quiera meter el cuchillo, ya que estamos con el crimen? Ya que nombraste el derecho, lo vemos con la teoría del delito. Si me corrige acá mi colega. Decí, Caro, dale, dale para adelante. Sí, sí, ¿Cómo sería eso? con la teoría del delito lo vemos como vos dijiste, en el marco del derecho, con qué teoría lo estudiamos, es con la teoría del delito, eso nada más quería aportar. Está, Y está si está perfecto. por ahí mi compañero penalista, que no sé, él sabe más que yo no soy penalista, pero bueno, eso es lo que recuerdo de la facultad. Si quiere aportar algo él, algo más, no sé, no Héctor recuerdo el era. nombre. Héctor, sí. Héctor.
La teoría del delito es lo que Sí. se aplica para determinar si un hecho es un ilícito penal y si tiene consecuencias jurídicas. Hecho típico, antijurídico y culpable. Se va haciendo el análisis partiendo de si existe hecho, si no lo hay, si es típico, si cae en alguna tipicidad prevista en el Código Penal, si es antijurídico y al final si es culpable. Y luego, bueno, se cierra ahí esa etapa. Pero antes, yo veo que tiene más conexión esto que estás hablando ahora con las teorías de la pena. Es decir, ¿para qué el Estado aplica una pena? Hay distintas teorías, hay mucho para hablar, no se me ocurre cómo sintetizarlo, pero me parece que lo que estás hablando ahora tiene más que ver, la teoría del delito es posterior, es alemana y viene ya a aplicarse una vez que se determinó para qué se aplica una pena, ¿no? Si es para resocializar, si es simplemente para castigar porque algo hay que hacer, mató, robó, algo hay que hacer, hay que castigar, si se puede resocializar o si tiene algún otro fin. Hay otros que dan algún fin que se va entremezclando entre una y otra posición, pero es eso al menos lo que yo veo hasta acá, ¿no? Perfecto. Una cosa interesante, yo no soy abogada, claro, pero que me he cuestionado siempre, o me he preguntado, y eso se lo hago a los abogados, es que si hay un tipo de delitos más castigados que otros, o más perseguidos que otros, y si esto deviene de una estructura social que resguarda determinadas cuestiones. No sé si queda claro. Sí, al menos desde mi punto de vista, sin duda alguna. Según sea el interés del Estado, de la clase dominante, el delito que se va a perseguir. Y Claro. algunas conductas directamente no son delitos según sea el sector dominante, no por Claro. la clase, porque va más allá, me parece, de la clase, ¿no? Tiene que ver con esto de los piquetes, por ejemplo, ahora, ¿no? Es delito, Claro. no es delito, es un crimen, dicho en otros términos, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso. La protesta social, criminalizar la protesta social. Sí. Claro, porque ahí Exactamente, me convertido en un surgía crimen. esto de, perdón, de Sí, sí. no solamente hay construcciones de categorías que se le van a adjudicar como un delito, si es penal o si no es penal, sino también me parece que se constituyen grupos de personas a quienes se les va a adjudicar ese tipo de, ¿no? Yo me acuerdo en la facultad, yo soy trabajadora social y me hicieron leer a Butler y hay un capítulo de su libro que dice las vidas que no No merecen importan. ser lloradas, ¿no? Entonces, me parece que como dividir en esas dos cuestiones el crimen, qué es lo que se le adjudica y a quiénes. Total. Eso que ya se habló mil veces, pero recordar siempre que en las cárceles son todos morochos, no hay nunca rubios. Claro. Yo le decía que en la morgue judicial, donde se exponen cuerpos sin permiso de nadie, porque no están los familiares y al que exhiben nadie le pidió permiso, no hay ningún doble apellido. Son todos inmigrantes, polacos, italianos, de lo que fuera, que a lo largo de más de 100 años están exhibidos. Lo mismo los indios en el Museo de Ciencias Naturales, etc. ¿no? Y así y en la cárcel de Estados Unidos son todos negros y así. Es que no solo desde el Estado, sino también desde la mirada de la gente, de la mirada popular, porque se ve venir alguien morochito, con gorrita, medio mal vestido y bueno, se lo tipifica como alguien que puede llegar a cometer un delito. ¿Mm? O hay un trapito, cosa que está sucediendo mucho en nuestra ciudad. Hay un trapito cuidando coches, ganándose unos pesos, y son llevados por la policía y se les pide documentos y demás, ¿no es cierto? Es decir, Total. caen bajo sospecha. Nadie van Sí. a parar en un barrio en un barrio rico como hacen en un barrio popular que paran los que pasan Claro con que motito. pasa, No pasa, pasa claro. eso.
Eso sabemos que eso es así. Sí, pero también se empezó a construir en esos barrios de clase más alta una vigilancia de los mismos Privada. vecinos de los barrios hacia quien pisa esas veredas. Total. Entonces están los grupos de WhatsApp, las construcciones de vecinos agrupados, pero en sentido de estigmatizante y de señalamiento de las personas que transitan el mismo Claro, barrio. a eso me refería. Todos tienen una camarita en muchos barrios y si uno Ujú. lee, me pasó ver en los grupos de WhatsApp, dicen, cuidado, pasa uno con buzo con capuchita. ¿Pero qué hizo? Pasó uno con un buzo con capucha. No, o Claro, sea, usa se capucha. transforma cualquier salame en policía. Pero bueno, entonces, estamos hablando, cuando hablamos de crimen, ahí les ponía, estamos hablando de política y de proyecto político, ¿no? Porque esto es un proyecto político que se juzga, que vemos cuando vemos. Estamos hablando del Estado, de la violencia oficial, la paraoficial, de legitimidad, de hegemonía, en caso que eso no funcione, de una contracultura, un contrapoder, porque eso a veces hace ruido y otras veces va como piña, ¿no? Significa que la sociedad a veces da aval a la represión, a la muerte, incluso, o la tolera, o la impugna, o a veces la convierte en organización, cuando eso no es tolerado por la sociedad, ¿no? Eh, por ejemplo, para poner un caso siempre al límite, cuando moría, asesinaban a un montonero, eso generaba una movilización importantísima en la sociedad, ¿no? El montonero en los 70, estoy diciendo, ¿no? O un militante de otra experiencia revolucionaria. Hoy la situación sería otra, ¿no? De hecho, no, es impensable ese tipo de práctica política. Pero ahí lo que está dando vueltas es una cuestión de hegemonía respecto al statu quo, ¿no? Fíjense que ahí cuando hay un militante revolucionario que enfrenta al Estado, hay dos lógicas distintas, ¿no? Bueno, esto para pensar, ¿no? Si el Estado es el monopolio de la violencia, que es la definición clásica de Weber, ¿no? Que es un sociólogo alemán, si el Estado es el monopolio de la violencia al interior de un territorio, eso no hay que leerlo, esa violencia es el último recurso, ¿no? Porque lo decimos, si es el monopolio de la violencia, parece que es la guerra o el último recurso. Y si pensamos que esa violencia es cotidiana, ya la cosa es más parecida a lo como funciona en la realidad, ¿no? Estaba leyendo la última revista Crisis, no sé si la conocen, que una de las notas lo plantea así, tal cual, y me pareció que estaba bueno para poner. La política es la administración de cómo se ejerce esta violencia, ¿no? Ese es el ejercicio político, pero es el ejercicio político desde arriba, ¿no? ¿Cómo ejerzo la violencia? Muestro mucho poder de fuego para no usarlo, para amedrentar, a veces quiero amedrentar y golpeo sin necesidad, como cuando le pegan a los jubilados, ¿no? Pegándole a los jubilados, no le estoy pegando al jubilado, estoy dándole un mensaje a la sociedad, ¿no? No es el mensaje para el pobre jubilado que le pegan. Y esa violencia también hay que pensarla, que tiene un lado transparente, oficial, consensuado en cierto punto, porque tiene el aval de la institucional, y para llegar a cuestionar el accionar de la policía tenés que llegar a un nivel de conciencia por lo menos importante, digamos. Pero también tiene un lado opaco y que también es ilegal, ¿no? Que son todas las violencias de las cuales no se hace cargo oficialmente el Estado, ¿no? Perdón, Matías, hay un ruido. Sí, No sé si lo sí. sienten los demás. Muy molesto. A ver Sí, si tal Patri. vez es alguno de los Sí, compañeros, sí. fíjense, así no muteo a todos, que si no es uno. Ahí está. No. Si el compañero o la compañera que tiene el ruido quiere hablar, después abre y se sigue escuchando, muchachos. Ahí, perfecto. Igual todo el resto, ábralo porque
yo soy de generación analógica, necesito ruido y quilombo porque si no me aburro con el silencio de hablar yo Los solo. bombos, la próxima te traemos los O bombos. bombo, claro, necesito clima de aula. Clima de solo en la pieza no me gusta. Mati, Sí, yo ahí haría un aporte antes que pasemos más adelante, porque me parece dale. muy importante con lo que dijo la compañera Patricia, que lo dijo varias veces. Cómo esta cuestión que vos mostraste al principio, ¿no? Lo de la leyenda, ¿no? Mostrándonos el esquemita de la Cenicienta. Eso tiene que ver mucho importante. Hay un trabajo de Scholem, de Gershom Scholem, que habla acerca de las tradiciones y cómo se expresan en lo social, ¿no? Cómo se expresan en lo contemporáneo. Y justamente él hace una distinción entre leyenda y ley. Es decir, la leyenda como lo más operativo en lo cotidiano y la ley reservada para el estudio de los altos estudiosos. También hace una clara marca o una clara marcación en la brecha de género. Y ahí es donde yo quería complementar lo que decía Patricia, como muchas veces vamos a ver en lo popular, en lo marginal, en lo que está resistiendo, también una cuestión de género muy marcada, porque al fin y al cabo, hasta en las tradiciones más, podemos decirlo, más estudiadas o más tenidas en consideración, siempre el término de la leyenda, de la defensa de la leyenda, siempre es más atribuible hacia las feminidades. Y el ámbito de la ley es más atribuida hacia la masculinidad. Entonces ahí aparece una clara connotación de género que se viene a marcar en esto que vos decías, ¿no? En la siguiente viñeta, lo de la hegemonía, entendiendo que justamente Gramsci va a decir que la hegemonía es un proyecto en el cual todos participan estando de acuerdo. Entonces, de alguna manera, al legitimar la hegemonía, se está legitimando un lugar para las feminidades y su defensa ante la ley, y un lugar de las masculinidades con su defensa ante la ley, entendiendo que ya hay un punto de partida muy diferente del cual se parte, ¿no? Y ahora mencionabas a Weber, ¿no? Que justamente yo puntualizaría en Weber la cuestión del poder, que ahí tenemos un gran concepto cuasi hegemónico o falsamente hegemónico que se sigue reproduciendo en las escuelas de formación, en las Sí. facultades. Cuando Weber dice que el poder es dominación legítima ante obedientes, justamente está legitimando el poder de la masculinidad o de esa segregación ante la ley y la leyenda frente a las feminidades. Ahí diría mi maestro Enrique Dussel, diría que no, que el poder tiene que ser definido como obediencia legítima ante obedientes para romper contra esa reproducción que sigue azotando a los pueblos y a los territorios. Solamente hacer ese aporte para sumar. Gracias. Bueno, Emi, me está pidiendo un compañero entrar. No sé si puedo entrar. No hay nadie en espera, por lo menos A no me ver, aparece, che. ahí yo le mando. Esperen que le escribo. Está bueno ahora que decía Juli lo de Gramsci, ¿no? El sentido común Claro, es la estamos. clave de la reproducción del orden social, ¿no? Ahora, también, para pensar, Gramsci hablaba de los núcleos de buen sentido, ¿no? Ujú. Donde puede encontrarse aspectos que ayuden o que sean útiles para aportar a la organización de la revolución, digamos, por ponerle una forma. Ahora, fíjense que el que mira, ¿quién define quiénes son los núcleos de buen sentido? ¿No? Es alguien que se para por arriba, ¿no? Que en el caso de Gramsci, él lo ve como el Partido Comunista, porque en la época Claro. desde la reflexión marxista, el partido es el sintetizador de los intereses de los sectores populares o de la clase proletaria, con los matices que eso implica, que tendría que tener el rol y la capacidad de determinar cuáles son los núcleos de buen sentido. En una realidad como la que tenemos nosotros, en donde esa construcción política no existe, porque no existe un partido capaz de sintetizar y no hay nadie arriba que sea capaz de decir esto está bien, esto está mal. ¿Cómo encontramos esos núcleos de buen sentido? ¿Quién los encuentra? No significa que no existan, significa que qué espacio nos damos como militantes populares para pensar y cómo los sintetizamos, cómo los llevamos, ¿no? Ahí Linera tiene una reflexión que me parece que está muy interesante cuando él dice la falsa conciencia está mal, es un concepto que está mal
y quiere explicar desde arriba quién es el que tiene la conciencia real, digamos, ¿no? Entonces él da la explicación de que no hay vanguardismo en la experiencia de Evo Morales previa a la asunción del gobierno, sino que lo que hacían era, yo soy del Chapare, cultivo coca, me fui a los otros de otro lado y le decía, mira, mi experiencia es esta, me parece que tenemos que hacer esto otro, ¿vos qué te parece? Esa coordinación generó síntesis productivas para que desembocaron en el proceso de movilización después, que según ellos es como 2 o 3, 20 de diciembre, porque fue la guerra del agua, la guerra del gas, creo que era. Pero bueno, esto me venía a cuento de lo que decía Juli que me hizo acordar. Bueno, eso. No sé si alguno o alguna más quiere decir algo respecto hasta acá. No, yo por ahí quería aportar esto de los núcleos de buen sentido. Obviamente no se pueden definir desde un partido, por lo menos en nuestra realidad, ¿no es cierto? Pero sí definirse por sus prácticas, por sus objetivos. ¿Qué tipo de práctica, hacia dónde llevan esas prácticas? ¿Y esto quién lo determinaría? Bueno, yo no creo en la existencia de mentes hiperlúcidas en una sociedad, pero sí creo A veces, que... sí. Sí. Perdón, Pato. Perdón, no seguimos. No, pero sí creo que las mismas, la misma sociedad va, a lo mejor es muy optimista mi visión, pero la misma sociedad va a ir decantando, ¿no es cierto? Quiénes son, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a lo que se logre, quiénes son aquellos aquellos núcleos que pueden, ser núcleos de, entre comillas, buen sentido, ¿no? No tiene que ver con el sentido común, pero fíjense que hay algo respecto a las prácticas sociales, como en los 90, no es que se dio un proceso de charla, bueno, es por acá, ¿qué hacemos? Sino que lo que articuló desde mediados del 95 en adelante fue una práctica de intervención en la vía pública, por ponerle un nombre más formal, ¿no? Que fue el piquete en la ruta o en la calle. No es que fue un proceso de Articular debate. demandas, Creo que articular demandas. Sí, Damián. sí, vos mencionaste ahí los 90, yo creo, a estos 50 años del golpe, creo que socialmente nosotros somos un producto de los mayores de los crímenes, ¿no? O sea, esta sociedad que tiene mucha historia de crímenes, sufrió un golpe muy fuerte en un proyecto político que podríamos catalogar casi como una derrota a manos del Estado, y que ese crimen político se graficó en la sociedad con responsables claros, digamos, ¿no? Y que fueron los ejecutores, y el Estado como Estado, o la parte cívica, o las clases dominantes, lograron subsistir poniendo a algunos acusados. ¿Por qué digo esta imagen es interesante para mí? Porque los crímenes de Estado en los 90, que es como una respuesta a un crimen social en repetida vez, es decir, las privatizaciones, la desocupación, lo que va a parir el 2001, creo yo, es la planificación de un crimen organizado del Estado con fuerzas represivas visibles, pero vos fíjate que los crímenes de los 90 son todos casi como vos decías al principio, para la garantía del funcionamiento del capital en su producción de ganancia despojada del sujeto, ¿no? Es decir, sacando Carrasco, que tiene otra explicación, pero podemos decir Teresa Rodríguez, que es el nacimiento de, ¿no? Posterior a lo de Tartagal, el nacimiento del movimiento piquetero, y que va a terminar casi en un crimen paraestatal en 2007 con Fuente Alba, para garantizar las rutas del turismo, porque se paraba el turismo hacia la cordillera. Es decir, que hay algo que el discurso hegemónico, la hegemonía discursiva, esa propiedad de
si se quiere, semiótica, digamos, ¿no? De significado de lo que estamos hablando, se apropia de la construcción postdictadura de ese enemigo interno. ¿Qué es eso? Es la justificación. Hay crímenes que sí, hay crímenes que, bueno, habría que ver, y hay crímenes que no, digamos. Lo de Fuente Alba es un crimen que no. Es un crimen que no, que socialmente tocó que no. Es muy difícil, o era muy difícil, como era muy difícil reivindicar a los militares hasta hace poco. Pero esa legalidad y eso legal y eso legítimo en la sociedad se va perdiendo, digamos, ¿no? La estructura legal yo creo que no se pierde, se construye en una proyección de Estado, pero lo legítimo es arrebatado desde esa hegemonía discursiva que incluso criminalmente nos expropian, como el tema de que se vayan todos, como el tema discursivo de la casta, como lo que en forma discursiva se va hasta apropiando, perdemos hasta eso criminalmente, y habría que ver, ya para un balance social o lo que estamos discutiendo, si no ha calado más hondo socialmente la legitimidad, no me sale la palabra, Optimización. legitimización del crimen justificado, ¿no? El lincha, el que roba celulares, el lincha, que está justificado necesariamente a favor de la seguridad y necesariamente para ser por fin una Argentina coherente, civilizada. Y entonces, si no vemos a qué punto retrocedemos, es muy difícil poder planificar sobre los pasos siguientes. Yo creo que, bueno, ahí pusiste lo de Engels, que está poco claro, digamos, ¿no? El papel para no adelantarse, pero creo que hay crímenes, que sí, hay crímenes que no, que respondieron a la organización, y creo que, qué sé yo, el último, va a cerrar. ¿Se acuerdan que 48 horas antes de las elecciones nacionales mataron en el Obelisco a un militante social? Creo que no me acuerdo del apellido, pero que había estado involucrado con su participación en Colombia. No le voy a buscar el apellido, pero fue una represión en el Obelisco, muy chica, marginal, si se quiere, 48 horas antes de las elecciones, y no pasó absolutamente nada. Lo que era impensado hace mucho tiempo atrás. Perdón, Y ahí eso, escuchando lo que dice Damián, lo que decía Patricia también, y esto que traían de nichos del buen sentido, creo que estamos frente a algunos desafíos de volver a tener consensos de qué cosas sí, qué crímenes no. Creíamos y creo que, bueno, un poco el debate de este espacio tiene que ver con eso. Había crímenes que considerábamos que ya no iban a volver a suceder y están volviendo a suceder. Entonces, me parece que el gran desafío que tenemos para adelante, no solo como sociedad argentina, que también lo estamos discutiendo porque tenemos una historia de repensarnos, de salir de lugares súper oscuros y volver a organizarnos y de volver a construir poder popular. Creo que hay algo ahí que hay que debatir también con otros espacios políticos, que hay que debatir también con vecinos, que para mí la gran destrucción que ha venido a instalar todas estas ideas es la destrucción nada, de las comunidades, ¿no? De las comunidades de los barrios, de esto de los vecinos, que decimos, ¿cómo puede ser que ahora estamos todos puertas hacia adentro mirando quién pasa por la puerta? ¿En qué momento dejamos de estar en la puerta tomando mate con el vecino y ahora estamos adentro miedosos de ese vecino? Entonces, o de esa vecina. Entonces, me parece que empezar a construir esos debates, ese es el gran desafío que tenemos, a volver a los consensos de las cosas que no pueden suceder. Bien. ¿Se entiende? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Le copa Sí, yo la quería onda hacer de un por dónde va? aporte ahí que me parece súper valioso Juli. lo de Natalia, pero creo que sí tenemos que tener en consideración lo que ya se ha mencionado, de tratar de que en esto de la construcción de sentido crítico, tratar de no repetir estas categorías
del enemigo, ¿no? Del enemigo como aquel que produce la guerra y la violencia, porque quizás eso es lo que nos ha traído hasta acá. O sea, pensábamos que no iba a pasar, pero pasó. Entonces hay mucha teoría o mucho sentido construido, yo creo que a partir de esto, de conceptos hegemónicos que no permitieron ver que esto iba a permear. Y bueno, y por ahí cuando hablamos de comunidad y tratamos de utilizar esos conceptos, conectando un poco con Dussel también, a mí me gusta referenciar a veces a Rodolfo Kusch, que no es muy reconocido, pero que también da otra mirada sobre la construcción de sentido. Eso, nada más. Bien, para, les decía, vamos bien hasta acá, ¿se entiende todo? ¿Les gusta? Sí. Bueno, para dar una intro a lo de Engels, que me parece que viene al caso, lo charlé ya en algunas otras veces, ¿no? Pero está bueno siempre pensar a partir de las palabras, que es lo primero que tenemos a mano, ¿no? Pues no podemos pensar más allá de las palabras, estamos atravesados por las palabras, y ahí está la trampa de todo. Por eso cada proceso revolucionario trae sus propias palabras. No hay proceso revolucionario real que no aporte nuevas palabras. Revolucionario o de movilización importante, si quieren, que no aporte sus propios diccionarios, ¿no? Eh, a mí me gustaba recordar siempre que hay una reflexión de Eduardo Rinesi, que es politólogo, que hablaba que las palabras, en un momento, como ustedes saben, en la antigüedad, tenían la carga de Dios como fundamento, ¿no? Entonces eso hace que la palabra tiene un solo sentido, ¿no? Eso después se agrietó, tenía sus zonas grises, pero digamos, el sentido era uno de cada palabra. Una de las características propias de la modernidad es que eso se rompe y ya se empieza a admitir distintos sentidos para las palabras, ¿no? Pero no en cualquier condición ni bajo cualquier concepto, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, para que sea un ejercicio de validez política para el presente, si nosotros decimos peronismo, por ejemplo, sabemos que tiene una carga, muchos van a decir igual demagogia y otros van a decir herramienta de los escritores populares para la transformación, ¿no? Y todos, me parece que en algún momento estamos más orientados a decir, bueno, pero no tanto, o sí un montón, pero va por ahí la cosa. Si uno dice, no sé, ¿qué otra palabra polémica puede ser? Revolución, ¿no? Es como, no, eso es otro tiempo, ¿no? Pero si uno dice, por ejemplo, emprendedor, hoy tiene una carga positiva más allá de nuestro pensamiento, ¿no? Digo, tal vez un militante popular lo puede tomar una distancia, ¿no? Y dice, bueno, sí, te parece, pero tenés 20 horas de home office o estás pedaleando 20 horas con la bicicleta, tan bueno no estás. ¿O qué me estás hablando? El Uber que trabaja 20 horas para sacar lo justo, no sos tan independiente como te pensabas, ¿no? Y sin embargo, tiene o empresario, ¿no? O libertad, que en un momento referenciaba con Severino Di Giovanni, hoy hablan de libertad como la libertad individual, la libertad, como sabemos, de cagarte de hambre o de matar al otro. Entonces, en las palabras hay una guerra de posiciones, hoy que estamos medio gramscianos. Eso por un lado, ¿no? Como teniendo eso en la cabeza, partiendo de ahí, fíjense que la palabra crimen, que es el centro de lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Crimen es o bueno, antes de esto de crimen, fíjense que hay una operatoria de los sectores dominantes, que cuando nos impusieron, por ejemplo, terrorismo desde 2001, ¿no? Y terrorismo también es una palabra que no invita a pensar, cierra la discusión, porque bueno, ¿qué voy a hablar si me está hablando de terrorismo? O tragedia. No, ante una tragedia no hay mucho que charlar, es una tragedia. Por eso el 20 de diciembre lo llevaron para mucha gente, le decís 20 de diciembre de 2001 y te dice tragedia, no te dice rebelión popular, te dice tragedia. ¿Por qué? Porque murieron 20 pibes. Sí, claro, murieron un montón de pibes, pero ¿cuántos pibes murieron durante toda la década? Pero vos lo ves, la tragedia solamente cuando se empieza a movilizar la sociedad y no ves todo el proceso de que nos mataban uno a uno. Cuando fue la semana, y eso no es una cosa nueva del 2001, sino que
en la semana que se llamaba la Semana Roja, que fue la huelga de los talleres Bacena en 1919, pasó la historia como la Semana Trágica y no como la Semana Roja. Fue trágica porque murieron obreros, pero no se recuerda que fueron los obreros que salieron a pelear a la huelga de los talleres Bacena. Esto es la base de la discusión y de la idea de este taller, de este encuentro, pero de cualquier encuentro, de cualquier militancia que encare cada uno. Por otro lado, crimen está también en el centro de lo que estamos hablando hoy. Y fíjense que si yo les digo Videla, que es un genocida, le decimos es un criminal, ¿verdad? No hay dudas. Tenemos esa palabra. Ahora, si yo les digo tal persona o mató a Villar, ¿no? El militante revolucionario que mató a Villar, que le hizo saltar por los aires su yate. Usamos la lógica, usa la misma palabra, ¿no? Que eso es algo que trabajaba la crisis de este último número. También criminal. Y eso lo lleva, no es un ejercicio de historia, sino un ejercicio de práctica política presente. Porque eso lo que está equiparando son dos violencias que son distintas, o dos prácticas, para decirlo mejor, que son distintas y que le ponemos el mismo nombre, violencia a las dos o crimen a las dos, cuando en realidad no tiene punto de comparación un genocida que alguien que quiere terminar con el genocidio matando al genocida, ¿no? Al tirano. Fíjense cómo estamos entrampados en las palabras, que eso después, cuando uno se moviliza, terminan diciéndote las 14 toneladas de cascote, ¿no? Cualquier persona que se revela y que dice no quiero que me caguen a trompada, que me peguen un palazo, es tan violento como el policía que pega un palazo a alguien que solamente está en una movilización. Si yo Como tengo el a mi caso abuelo, de Sebastián Romero. si yo tengo a mi abuelo que un policía le pega un palazo, y es muy probable que me tire al cuello del policía. Pero ¿cómo no me voy a defender? ¿Cómo no voy a defender a mi abuelo? ¿No? Sin embargo, para los medios hegemónicos son dos violencias. Yo soy tan violento como el que le pega a mi abuelo o a los que le pegaban a la gente en silla de ruedas, ¿no? Fíjense que hasta que no concienticemos ese aspecto de la violencia como límite, ¿no? Estamos complicados. Porque si se quiere, si vamos más a fondo, la lógica distinta a un estado violento no es un nuevo estado pacifista, porque no existe eso, porque la violencia es parte de la cotidianidad. Es un estado que ese ejercicio usemos esta palabra, de la violencia, se pueda justificar, ¿no? Y contra quién lo hace, porque ahí está la ética, si estamos hablando de Dussel, ¿no? La clave no está en un ejercicio no utópico, porque hay que recuperar la palabra utopía, sino fuera de todo asidero, de toda materialidad, que no Distópico. existe un estado, no distópico, porque distópico tiene la carga de algo horrible. Digo, no existe un estado que no tenga violencia. No existe ni Cuba ni los zapatistas en su organización. Hay una forma de violencia. Después tenemos que desandar qué significa, cómo entendemos, cuáles son las acciones a las que podemos referir como violencia a falta de otra palabra, o usamos Claro, otra, aunque pero la más clave no está en la sé. ética que la funda, ¿no? ¿Cuál es la Mm, ética? Pues, frente a quién se ejerce la violencia? Bueno, frente a un invasor. Si yo estoy en un país agredido y organizo a la sociedad para defenderse del ejército invasor, y sí es un acto de violencia, pero es un acto de violencia fundado éticamente y justo, ¿no? Sino la otra es dejarse invadir y decir, bueno, ¿no? Digo, todos ejercicios de coyuntura política extrema. Mati, Bueno, sí, no sé, había una compa que quería hablar. No sé, sí, después perdón. yo voy después de la compa. no, yo lo que es muy pequeño lo que decía, que no nos olvidemos, estamos hablando de violencia real, pero no nos olvidemos de las violencias simbólicas que destruyen casi de la misma manera que una violencia real.
porque la violencia que significa la estigmatización, la exclusión, el negar la palabra, ya que estamos hablando de la palabra, porque eso también es tan importante, tan destructivo, como decía recién, como la violencia real, digamos. Y la otra cosa que quería decir, que corresponde a algo que pasó, pero que el sentido polisémico que a veces le damos a las palabras también revela la conflictividad social. Hay una guerra de palabras, o una conflictiva de palabras, no quiero utilizar la palabra guerra, como hay una conflictiva de objetivos, de intereses en una sociedad, de clases, si querés, en una sociedad. Total. Juli, no No, sé quién había. perdone. No, más Patricia, por Perfecto, favor. Pat. Justamente en la misma tónica que da Patricia y con lo que vos decías, ¿no? Que las palabras nos encierran, yo diría que ese encerrar hay que verlo, ¿no? Ahí me parece que está el camino para seguir para adelante, pero sí coincido con el tema como violencia y en eso me recordabas a René Girard, ¿no? Que fue antropólogo y filósofo francés. Mirá lo que sumo de él. Él decía, él propuso que la violencia es el motor oculto de la cultura y la sociedad humana, originada por el deseo mimético. Sugiere esta teoría que al limitar los deseos genera conflictos, resultando en un chivo expiatorio cuyo sacrificio restablece temporalmente el orden social. Eso es lo que va a decir René Girard, y a eso sumo justamente con esto que estamos hablando del crimen, que la palabra víctima, justamente en su etimología, es una persona que se ofrece en sacrificio, o sea, que tiene una raigambre teológico-política a lo Carl Schmitt, ¿no? Y como nuestra gran santafesina Silvana Rabinovich, ¿no? También trabajará, ¿no? Siempre hay una teología política que está detrás del escenario, ¿no? Manejando lo que sucede en la realidad, ¿no? Ahí. Ese sería mi aporte. ¿Alguna más? ¿Alguno más? No, yo quería decir que coincido plenamente con Patricia esto de lo que no estamos acostumbrados a la violencia. Bueno, por algo en la violencia de género se dividió esa cuestión de las violencias, ¿no? Y la psicológica, la física. Bueno, yo creo que esto que trae Patri es, tenemos una construcción de violencias hasta naturalizadas, si se quiere, en algún punto, porque lo que viene sucediendo y desde hace ya algún tiempo es cierta forma de terrorismo mental, digo yo, ¿no? Como hay una construcción ahí del miedo, del no meterse, que ha permitido como legitimar cosas que creíamos que no se volverían a legitimar. Entonces me parece buenísimo como de tomar eso, si algo que va a surgir de la palabra del crimen es la naturalización de muchas cuestiones de violencia que han sido calladas. Bien, sobre la violencia de Fanon es muy interesante, si quieren en algún momento buscar, porque habla justamente de sacudirse el colonialismo francés. Bueno, eso. Y cuando habla de violencia tampoco es que solamente remite al Estado, ¿no? Fíjense que en la práctica histórica real estuvimos hablando de cortes de ruta, de puente, de decir basta, los zapatistas, ¿no? Es un ejercicio de violencia, ¿no? No es que solamente el Estado es el que puede invocar la violencia. Ahora, el problema es que podemos buscarle otro nombre o pensar, pero quitarnos la posibilidad de rebelarnos, ¿no? Es parte del negocio del sistema, ¿no? De los sectores dominantes, pues en esa construcción de violencia, la única violencia válida es la del Estado, que invisibiliza, porque ahí está la clave, invisibiliza su propia violencia. Cuando vemos que la base, el fundamento real del Estado es la aplicación de la violencia o la administración de la violencia, ¿no? ¿Y con qué fin ético?
¿Con qué fin? No es ético. Justamente reproducir el desarrollo del capital, ¿sí? La reproducción amplia del capital, a costa de la vida, ¿no? El principio ético es la reproducción del capital. Fíjense que cuando, también es polémico, es para discutir, ¿no? Pero por ejemplo, lo traía Julián lo de Dussel, él habla que el principio ético es el principio de la reproducción de la vida. El principio de cualquier discusión es reproducir las condiciones de vida, no en la política, sino que la política es a partir de un principio ético, ¿no? Que ¿cuál es? Es la reproducción de la vida. Si lo primero es la reproducción de la vida, tenemos que ponernos a pensar cómo sería un programa de gobierno que, para empezar, reproduzca la vida. Después discutimos quién tiene que ganar más, menos, el empresariado, lo que sea. Pero la primera discusión es cómo reproducimos la vida, ¿no? Bueno, eso no ocurre, evidentemente, ¿no? Y la clave de todo eso es invisibilizar la violencia que nos ejercen para reproducir esta situación, ¿no? Y al mismo tiempo maniatarnos a todos que no podamos ejercer la rebeldía frente a esa violencia que es simbólica y es material y es física, etc. ¿Paramos 5 minutos o le damos un sprint final hasta las 6:30? ¿Cómo la ven? Díganme Yo ustedes. le daría derecho, pero es mucho más Ya están muy al tiempo borde, ¿no? sí. Sí, sí. Bueno, bien. A ver, a ver si tengo por ahí quien quiere leer la frase de Engels. A ver quién tenemos. Mariana, que sos buena lectora, ¿te lees la frase de Engels? Porque justo te dije que estabas con problemas con el micrófono. A ver. Mariana, no puedes trabarlo, ¿no? Bueno, tranca, no pasa nada. Georgina, ¿te animás a leer la frase que está en la compu? Estoy viendo a quién puede incomodar más. Es que nadie se anima, Matías. Ahí está, ahí está. ¿Le das para adelante, Georgina? Ahí pude. Eso. Ahí va. ¿Puedes leerla bien ahí? ¿Te animás a leer la frase esa que está en la compu si la ves bien? No sé cómo la ves. ¿A quién le hablas? A Georgina. Ah, bueno. ¿La ves ahí? ¿La frase la ves entera o cortada? Vale. Para que no vean las caras y estamos al borde del sketch de Capusotto. A ver. ¿Vos, Georgina, me escuchás ahí? Más o menos. Espera, entonces vamos con. A ver, te leo yo, Matías. A ver. Dale, Car, ahí va Car. Me voy a tapar la cámara si no me ven la cara. Dale. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio. Si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Pero cuando la sociedad pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala, cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo que les resulta imposible subsistir, cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga la muerte, que es la consecuencia inevitable de ello, cuando ella sabe demasiado bien que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen.
muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve el asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez, porque la muerte encima parece natural y que es pecar menos por comisión que por omisión, pero no por ello es menos un crimen. Perfecto, Está bueno, ¿no? está perfecto. Porque gran Sí, parte del componente de este crimen es la aceptación. Es lo que decía hoy Natalia, la naturalización de estas situaciones. Porque las expresiones, las palabras, las, construyen realidades y desde ahí es que la manera de ver esa realidad es aceptar ese crimen como algo que debe ser así. ¿Sí? Y entonces se convierte eso mismo en un crimen. No sé si quedó claro, porque me parece que me perfecto, sí, corté sí. por ahí. Fíjense que Bueno, cambia ya de lugar la cuestión, que ya no se trata de hacer algo, sino que desentenderte de lo que sucede claro. es una forma de cometer un crimen, ¿no? Ujú, Cambia la lógica de, por eso hace ruido, ¿no? Fíjense que eso no, esa frase de Engels yo creo que ni se debe, y ni siquiera para ponerla en discusión, no se trabaja en la Facultad de Derecho, ¿no? Y sin embargo es constitutiva de un orden social, aunque sea para discutirla, ¿no? No digo que la den por válida, pero nos deja en un lugar incómodo, porque eso te pone en el lugar de tener que hacer algo para enfrentar eso. Eh, y fíjense que lo vemos todos los días, como naturalizamos la gente que está en el piso, en los subtes, etcétera, ujú. ¿no? Y lo podemos linkear fácil con esa frase del milico ibérico Saint-Jean, que decía vamos a Bueno, matar a todos los subversivos, después vamos a matar a sus simpatizantes y por último a los que sean indiferentes, ¿no? ujú, Eso significa que eso dijeron los milicos, no sé si fue en el 76, 77, ibérico Saint-Jean, la pueden googlear la ujú. frase. Sí, sí, me acuerdo. Eh, Fíjense que lo que está promoviendo es un rol activo para ser cómplice del genocidio, ¿no? Fíjense que no se andaban con chiquitas, con solamente, y ahí se desmonta el relato oficial de este gobierno, que dice solamente fue una guerra contra un aparato. Mentira, ¿no? Está claro que lo que se buscó era desarmar a la sociedad, atemorizarla, Ujú, desarticularla, para imponer el proyecto político que hoy vivimos y que casi vivimos con continuidad desde el 83, del 76 hasta nuestros días, ¿no? Con breves lapsos. En ese sentido fue exitoso, ¿no? Este, bueno, no sé si con esto quieren decir algo o les sugiero otra cosa. No, que a mí primero lo que me hizo la compañera Carla cuando volvió a leerlo de Hengel, porque cuando vos lo estabas hablando yo ya lo estaba leyendo, pero después el escucharlo desde su palabra me hizo como encontrarle una vuelta, porque habíamos dicho que las palabras nos encerraban, ¿no? Como acto de violencia, pero me parece importante volver a replantear eso, ¿no? Que ese era como el punto, que las palabras no nos encierran, sino que se encierran a sí mismas las palabras, es decir, se vuelven como un tema muy interesante de discutir, ¿no? Si entendemos que las tradiciones de las comunidades siempre habían entendido justamente que el trabajar la palabra justamente tiene una implicancia fundamental, por eso la ley ujú, y las leyendas van a tener esta implicación fuerte con la palabra porque la palabra es una de las pocas cosas en la realidad que no es objeto, o sea, que no puede ser objeto. Entonces, ujú, siempre en los objetos hay una disputa. Por eso cuando hablamos del campo político y los bienes comunes, ahí hay una clara disputa por quién se hace de ese objeto. Pero en cambio las palabras no tienen ese peso, por lo tanto tienen como una flexibilización o nos permiten explorar otra faceta de nuestra realidad humana, podemos decirlo de alguna forma. Entonces, el llegar al punto, al quitarnos las palabras,
nos dejan sumamente sumidos en los objetos y en la disputa por los objetos. Entonces eso me parece muy interesante de entenderlo. Ya ahí se me viene la autora, ¿no? La Hannah Arendt, cuando decía que el problema es que nos caemos del mundo, entendiendo el mundo justamente como este Hegel lo va a hablar, que ese es el problema, que nos caemos de ese mundo o nos hacen caernos, ¿no? De ese mundo, y volver a subirnos al mundo de las palabras, justamente es la lucha hoy en día, ¿no? Y justamente eso me parece que ahí lo podemos ver como entra en tensión, por ejemplo, con las comunidades originarias, que, por ejemplo, en Brasil hay un trabajo muy fuerte con las comunidades originarias, donde, por ejemplo, las palabras del portugués brasilero, ¿no? Que se habla ahí en Brasil, hay originarias que utilizan la palabra y le genera mucho rechazo a las personas brasileñas. Por ejemplo, hay una palabra que se llama casa grande, que decir casa grande en portugués era la casa de los patrones, donde tenían a los esclavos, ¿no? Una casa grande. Pero en cambio, justamente los originarios se refieren a los partidos políticos o al Estado mismo como una casa grande. Y ahí eso genera mucha tensión. Imagínate ir a plantearles a Graboy desde acá a un pueblo originario justamente el partido es un campo de exterminio, o un campo de esclavismo, ¿no? Para los pueblos originarios. Genera mucha tensión eso, ¿no? Entonces, pensaba como esta cuestión, ¿no? Esta idea de cómo hacemos para luchar, para recuperar esas palabras, o qué, o qué hacemos ahí en perspectiva con los pueblos originarios, ¿no? ¿Cómo entendemos estas palabras? Eso podría comentar. Claro, lo que digo es que primero tenemos que concientizar lo que implica las palabras, ¿no? Las palabras estamos hablando un lenguaje, una cantidad de palabras que son las palabras del dominio en general, ¿no? Por ejemplo, no sé, lo que vos decías, los pueblos originarios tienen que, en general, hablan el idioma del colonizador, ¿no? Pero más allá de eso, que después, bueno, es una lucha el tema de la palabra, como vos bien decías ahí. Ahora, fíjense que volviéndolo un terreno de disputa, los procesos de cambio, como yo les decía, encuentran nuevas palabras, o las mismas, pero las reconvierten. Un ejemplo, sin necesidad de ir a un proceso de cambio. Cuando le decían a un equipo, una hinchada decían, son los bosteros, lo reconvierten en una cosa positiva, ¿no? De parte de una identidad, ¿no? O los tirapiedras, o los villeros, o los de la quema, los quemeros, que eran los que el lenguaje desde arriba los ubica en un lugar de subalternización, eso lo reconvierte en una cuestión de identidad. En ese caso futbolero. En otro caso es recuperar la política, por ejemplo, ¿no? En un momento la definición tradicional de la política es ese ejercicio que tiene que ver con el Estado y la ocupación del Estado. Y en los 90, a partir de la práctica social, de los movimientos sociales, los sociólogos empezaban a hablar de la politicidad popular. Entonces, bueno, ¿por qué esto es solamente social? Si yo estoy pergeneando o en embrión, hay un planteo mío de mi grupo sobre qué país quiero, ¿no? Entonces, eso es también político, no es solamente una práctica social, ¿no? Entonces, esto es larguísimo. Digo, las palabras son parte de un terreno en disputa. Concientizarlo, sin palabras no podemos liberarnos. Eso también es así, porque no hay liberación sin la posibilidad de la palabra. Sin un discurso, claro. Nosotros, como yo les decía ahí con los crímenes, necesitamos encontrar un sentido a nuestra práctica, organizar nuestra práctica, nuestras visiones en un discurso. Lo que le decían a Cristina, que es el relato. Lo que pasa es que se ponía en discusión si tenía validez o no ese relato. Le podían decir que era falso, lo que fuera, pero el relato es parte de nuestra organización, ¿no? De quiénes somos, de dónde vamos, es parte de un ejercicio. Sin eso, no hay proyecto revolucionario, ni proceso de cambio, ni proceso de mínimo, de nada. Y eso lo hacemos en particular con palabras. Y al margen de eso, también lo que hay que reconocer es que ¿cómo hacemos? Nosotros tenemos una cultura letrada, que es la cultura de los de arriba, y hay toda una cultura que no se maneja con la palabra escrita. Eso también es un desafío para el presente, que cada vez menos gente
de hecho, en algunas escuelas se plantean la posibilidad de dejar de enseñar letra cursiva, ¿no? O los chicos que ya no tienen tanta cotidianidad con la palabra escrita y porque usan los teléfonos, los cosas. Ya no se enseña. Bueno, claro, o sea, digo, para pensar, todo esto a mí me encanta, me parece que está muy bueno y es como para incentivar otras búsquedas. Pero bueno, ¿cómo estamos de tiempo? 8:18. Avanzamos un poco más. A ver cómo viene esto. Me parece que la anterior no las Sí. habíamos visto. No, pero eso no importa porque lo charlamos. Ah, bueno. No. Una cosa que aprendí de todo esto es que uno dice esta la hice por inteligencia artificial, con un programita que está muy bueno, que es Notebook LM, creo que se llama. Pero cuando uno dice, no reproduce lo que yo le digo, reproduce y le agrega cosas, ¿no? Para mí que soy un nabo con esto, tal vez ustedes lo tienen re claro. No en esta, pero y le carga su propia impronta, no se limita a lo que yo le planteaba como datos, sino que agregaba cosas. Y eso que agregaba, ¿con qué lo agrega? Todo esto lo digo más allá de la anécdota porque tiene que ver con todo lo que estaba hablando del sentido común. Con la información que encuentra en el tráfico de la red, ¿no? Entonces Claro. le carga sobre la Puedes carga agregar. dominante. Entonces lo que para mí es un proceso difícil de acumulación, me lo leía como una espiral descendente de cada vez más caos social, ¿no? Por ejemplo, y ahí está donde uno dice, bueno, la inteligencia artificial se ve clarito ahí que no es, que tiene su propia carga y es bastante socialdemocratona, en el mejor de los casos. Después es bastante facha. Pero Y como bueno, máximo logré sacarle una socialdemocracia amarilla. Pero bueno, en esto es lo decimos, que tiene. es lo que hay, sí. Esto, la anatomía del caso policial le agregó, yo decía el caso, ¿no? De todo el flujo de muertes, de crímenes que existen en la sociedad, ¿por qué hay algunos que se transforman en casos y otros no? Ujú. ¿No? Esto lo trabajó Gabriel Kessler, que es sociólogo, y Sandra Gayol, que es historiadora, en un libro que se llama Muertes que importan. Pero bueno, medio que lo podemos pensar todos también, pues medio de intuitivo. Y dicen, la muerte se extrae del flujo cotidiano, hay una concentración de la mirada en un Mediática. lapso de tiempo, ¿sí? Y De la mirada mediática. claro, y eso adopta un nombre, ¿no? Caso Jubileo, por poner el caso. Ujú. ¿Cómo se opera eso? La muerte debe perder su condición de singularidad, ya no es la muerte de Pepito, ¿no? Sino que esa muerte remite a otras similares en la construcción mediática o la construcción que se genera por afuera de los medios, porque también puede ser que eso ocurra a partir de una fuerte organización popular que le identifique como una bandera, ¿no? Remite a otras similares, expresando un conjunto que es un problema que nos interpela a todos como sociedad o a una buena parte de la sociedad como grupo, ¿no? Eso es como una definición que me parecía interesante del caso. Por eso hablamos de unos, ¿no? Yo les ponía los nombres esos, y no estamos solamente refiriéndonos a los miles de casos que hay cotidianamente. Bueno, y ahí lo que proponían estos autores es, para que se vuelva visible una muerte que importa, que es el nombre del libro, pero como lo sabemos como caso, es que interpele a la coyuntura por alguna cuestión, interpele a alguna decisión política, que haya un nivel de organización social, esto acordémonos después para identificar algunos casos que vamos a ver, y que tenga un lugar en los medios masivos, ¿no? La perspectiva que utilizan estos autores es, bueno, si se dan estas cuatro cosas, igual una muerte que importa, medio así como está el dibujo, ¿no? Mi enfoque sobre el tema es que tiene que ver sobre todo con una organización social que vaya abordando esto y le dé importancia al tema. Obviamente a veces hay organización social, a veces no, pero es determinante, me parece, el nivel de rebote social y de organización. Mati, Esto consulta, es, ¿ese sí, gráfico anterior era del libro o era hecho por la cuestión artificial? no,
Están los 4 conceptos en el libro y lo hizo la Ujú. inteligencia artificial y de esa forma. Lo mismo esta, le hizo la forma embudo que me pareció que estaba bueno. Eh, bueno. Bueno, y estos títulos también los puso la inteligencia artificial, ¿no? Acá, qué sé yo, no me gusta mucho, Y vos pero qué, bueno, no es terrible. perdón, pues Sí, Paco, vos qué le decís, por ejemplo, a la inteligencia, ¿le pedís que te haga un cuadro con esos elementos? Porque sí, la verdad que no he claro, usado inteligencia artificial. sí, Solamente tal una vez vez le... los nombres de Sí, los casos y alguna referencia, pero le cargó, por ejemplo, todo eso, la transición de las sombras, que eso más de una cuestión medio narrativa o literaria que claro. no porque no me guste lo literario, sino porque está medio como en un lugar medio común que no me gusta, ¿no? Las sombras, la luz, Ajá, ¿no? Porque eso, ¿qué nos connota eso? La sombra, la dictadura, la luz, la sí. democracia. Abracemos la democracia, Pero 100%, tiene sus sombras la claro, democracia. se pierde esas continuidades que son las que nos interesa ver a nosotros, porque Claro. ¿qué pasa? Se acabaron los casos de asesinato de grupos de tarea. Ajá. No, ¿no? De hecho, Julio López, durante el gobierno de Kirchner, ¿no? No porque, Ujú. por Kirchner, digo, porque siguen operando. Sí, sí. Y así hay un montón, ¿no? De hecho, eh, bueno, después lo vemos, qué sé yo, pero, por ejemplo, los montoneros, que queriendo armar, integrarse a parte de la estructura peronista en el 83, en la campaña, los grupos de tareas paraoficiales, aunque en dictadura todavía, pero en una transición ya donde los partidos ya empezaban a disputar y a repartir volantes como si fuera un pre-ejercicio democrático, asesinan a Cambiaso, Pereira Rossi y a Jagger, ¿no? O sea, 3 militantes montoneros que no murieron en un operativo eh, de confrontación, sino que estaban buscando adaptar al partido, a Montoneros al movimiento Ujú. peronista, ¿no? O sea, en ese contexto se da la, la vuelta, que en realidad no, que se llama mal llamada la vuelta de la democracia, porque antes no hubo un proceso democrático como se lo entendió después, ¿no? Matías, Este, sí, si te puedo hacer una pregunta antes que nos vayamos de las dos sí, imágenes anteriores y sí, sigamos con las otras para no interrumpir y sacar del tema. Ahí sí, veía en esa imagen del embudo y en la que seguía cómo está la anatomía de un caso, la construcción de un caso policial y demás. ¿Dónde ves que vos ahí en estas dos que intervenga, si se puede decir, la conciencia popular? eh, para dar un caso, acá en San Luis, sí, desaparece hace tiempo una nena, Guadalupe, justo en medio de un partido de fútbol de la selección, todo un barrio, una barriada de clase media baja y baja, se moviliza haciendo todo lo que no tenía que hacer, es decir, pisa los sectores donde podría haber desaparecido la nena, bueno. Pero desde el primer momento hubo una intervención del barrio, de los barrios de la zona. No apareció nunca más Guadalupe. Hubo sí esta anatomía del caso, en el sentido de que después fue perdiendo, que no se habló más de Guadalupe, sino los casos iguales de Guadalupe, que son como los de Sofía Herrera, de una niña que desaparece y que se supone puede haber sido objeto de trata, puede haber sido esto o aquello y demás. Y obviamente la intervención de la prensa, que en un primer momento explotó a nivel no solo nacional, más allá de la Argentina, trascendió esto, y después queda algo ahí que empieza a dar vuelta cuando ya pasa todo este humo de la prensa, de la investigación policial, que no termina en nada porque ni siquiera hay imputados, ¿sí? Pero empiezan a aparecer los pibes pintando murales, pintando el rostro de Guadalupe, escribiendo alguna poesía o algún párrafo de prosa de abajo de la imagen, y queda en la imaginación popular lo que podría haber pasado, pero siempre el recuerdo de un gobierno que trató de tapar lo que no hizo justicia y demás, pero hay una interpretación de estos sectores populares que son el barrio y eh, la ciudad también, ¿no? Pero sobre todo, para delimitarlo así, un sector más barrial, que es donde ya no se analiza, bueno, no hubo una investigación adecuada, no hubo, sino una chica de un barrio pobre
y justo nos viene a tocar a nosotros, desaparece, tal vez sea porque es pobre y demás. Hay una interpretación de un cierto sector social de esto, y que no lo veo ahí en las dos imágenes anteriores, o tal vez no lo entienda yo. ¿Se entiende lo ¿Cuáles que eran las digo? imágenes anteriores? La de la Bueno, ves la anatomía, organización, sí, la 13 y la 14. la anatomía de un caso policial y decía que hay casos que se extraen del flujo de, del montón de De la casos, cantidad de casos. ¿no? Claro, Y que de alguna forma se vuelven como una referencia de un problema general porque nos interpela a todos como un problema general ese crimen, sí, ¿no? sí. Vos decías que eso no lo ves o me preguntabas qué caso pasó eso. No, yo veo que eso pasa en todos los casos que se transforman en eso, ¿no? En un caso policial que trasciende el momento en el que sucede. Pero no veo la intervención de que esté en eso, en la figura 13-14, tal vez esté en alguna de esas, No, yo no lo fíjate, veo. no todos trascienden. Te voy a dar un ejemplo que después lo vamos a charlar el lunes que viene y con eso cerramos. 19 de abril de 1991, en un recital de Los Redonditos, Walter Bulacio es detenido en una racia Sí, y no se sabe más de él y después aparece muerto, ¿sí? Y hay testigos que vieron que lo llevó la policía, etcétera, ¿no? Eso es lo que se sabe. Ese caso, eso se transformó en un caso, ¿sí? Porque fue mediático, ayudó a constituir el movimiento secundario desde ese día. sí, Ya venía una protoorganización, pero ese día como que pega un salto. Está vinculado a un proceso anterior, que es la masacre de Uzi, que después lo vamos a ver. Pero bueno, le dedican letras de rock desde Fabiana Cantilo hasta Mil. Eh, Ese se transformó en un caso. Poco tiempo después, no me recuerdo bien si es el mismo año, aparece muerto otro pibe que era, si no recuerdo mal, Kevin Durán, el apellido era Durán seguro, pero no me acuerdo bien el nombre. ¿Qué se sabe? Que aparece con rastros de tortura, de violación, se sabe quién es y no generó ni una movilización. Fíjate la diferencia, Ujú. ¿no? Entonces, uno que no se vio, nunca una prueba contundente que un policía lo mató, ¿no? Después se terminó probando más por el peso de la movilización que por otra cosa, ¿no? Y porque no apareció otro motivo. Ese pibe fue presentado como un estudiante secundario, ¿no? Entonces, a un sector hegemónico de la sociedad, aunque sea de sectores medio empobrecidos, igual lo ve como un sector que lo interpela. Kevin Durán era un pibe de un barrio que la policía le había ofrecido que robe para ellos, no sé si antes no lo había hecho, no generó ninguna reacción de empatía. No fue un caso en el sentido que le estamos dando. Ujú. Fue un hecho, fue un crimen, pasó, y como esos hay Ujú. cientos o miles a lo largo de los años en nuestro país. Esa es la diferencia que importa, ¿no? Hay casos que interpelan algo. Pensemos que eso es lo que tenemos que ver y pensar. ¿Y qué pasa con eso que nos interpela? ¿No? Y hay otros casos que no nos interpelan, aunque sea obvio, ¿no? Como decía una compañera, el caso Jubileo, escribí un libro sobre el caso Jubileo, sobre todo los más grandes, de la mitad del pueblo de Torres, que es donde está la colonia de Montes de Oca, decían que se había ido, digo, estoy exagerando, la mitad. Muchos decían que estaba en Europa, como los Ujú. desaparecidos, Sí. ¿no? Entonces, hay casos que interpelan, hay interpelaciones nacionales, hay interpelaciones locales, hay casos que no interpelan nada. ¿Y por qué? Porque esto que estamos hablando, hay un sentido común consolidado que medio que, bueno, está bien, es parte de su ley de vida, si está robando, que se muera. Le tocó de esa forma, ¿no? Perdón, y hay que empezar a problematizar
por qué las generalidades no nos afectan y las particularidades sí. O sea, cuando ese caso tiene rostro, de repente es importante. Y las generalidades, o sea, pasan, estamos anestesiados con que suceden de a miles casos que terminan muertos y no pasa nada. Bueno, creo que eso es lo que hay que empezar a problematizar también un poco. Total, Quizás claro. también, ya que el título dice ecuación, es una ecuación que puede tener variables, básicamente. Quizás la popularidad de un caso o no sea una variable, el tratamiento que se le da en los medios haga que esa popularidad aparezca o no, y el orden de los factores, en este caso, no altera el producto porque básicamente es una muerte que no importa. Nos enteremos, no nos enteremos, sea en el contexto de un recital masivo, popular, de una banda popular argentina, quizás sea en un barrio popular o no, o hostigados por los milicos, quizás sea una cuestión de seguridad o de no seguridad, pero seguramente la ecuación o parte de la ecuación haga que llegue a los barrios, que sea un graffiti, que sea una canción. Me parece que el título de ecuación sirve para que podamos ver qué nos falta y qué nos sobra. Exacto. Mientras pasabas la plaquita número 14, creo que los 4 factores que ahí sí están en la ecuación me hacen acordar al título de Clarín de una crisis, que es el contexto, ha causado 2 nuevas muertes, que eran Maxi y el compañero. Creo que ahí están los 4 factores de la prensa, el contexto y cómo se toma, y eso sí quedó súper popularizado. Claro, total. Bueno, si les parece, dejamos acá, si no, los libero que puedan ir a comer. Estas Estoy en imágenes no deuda van, con los casos, perdón, estoy no en van a deuda quedar. con los casos que lo vamos a ver, vamos a dedicarnos bastante más a los casos, y recuerden que es el lunes 20, o sea, el Lunes lunes que 20. viene no, el otro, así que El tienen otro. tiempo de leer. Lo de Bulacio yo les pasé el artículo que está en el librito del aguante, donde charla esto del caso Durán, me parece. Sí, alguna que otra De lo de Monte Héctor. de Oca hay un muy buen Historias Innecesarias de Damián Cook, muy Sí, completo y bien largo. Ahí está, para el que no conoce el caso. Matías, ¿estas imágenes nos quedan a nosotros? ¿Las podés Eh, enviar? sí, claro, se las voy a enviar. Después las subo al grupo. Hasta mañana se las mando. Así las tienen. Muy Perdón, me bien. retiro. Bueno, Gracias. les mando un abrazo y nos vemos Bueno, nos pronto. Bueno, vemos la próxima. gracias. Abrazo. Abrazo, Chau, chau. gracias. Adiós. Chao. Chao, chao. Nos Hasta luego. vemos. Chao, chao.